Ok, buenas noches. Hoy quiero agradecer al Colegio Médico del Perú y a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva para poder hablar sobre Prono en SARS-CoV 2019. En primer lugar, quería hacer un recuerdo de lo que nos pasó en el año 2009 con la influenza del H1N1, que sabéis, yo trabajo en el Hospital Cayetano, y también tuvimos eh, esa experiencia de poder manejar estos pacientes críticos. Tampoco no se sabía mucho sobre la influenza. Ven una foto en la cual hay una licenciada realmente vestida para poder atender a un paciente con influenza, y en los otros hospitales, como es el Hospital Alberto Sabogal Solobure, también tuvieron todo el EPP, el equipo de protección personal, para atender a estos pacientes con influenza AH1N1. De esa epidemia hay dos artículos muy importantes acá de Perú, uno que presentó el doctor Jorge Cabrera, del Hospital Sabogal, en el cual, después de manejar este grupo de pacientes que eran nuevos, no conocíamos esta enfermedad, este estado grave, la mortalidad fue 60% en el estudio que presentó el doctor Cabrera con los colaboradores. Y el otro estudio que se presentó en el Hospital de Cayetano Heredia fue también este grupo de pacientes con síndrome de estrés por influenza H1N1, en el cual la mortalidad llegó hasta un 44%, ¿no? Ojo que estamos hablando casi similar a esta epidemia de COVID 2019 que nos llega 11 años después, ¿no? Actualmente estas son fotos de los pacientes que están hospitalizados en la UCI COVID del Hospital Cayetano Heredia, y aquí podemos ver antes y después de la ventilación prona en este grupo de pacientes que actualmente tenemos en el Hospital Cayetano Heredia. Del mismo modo, tenemos imágenes de pacientes con infección de COVID-19 del Hospital Alberto Sabogal Sologure este año. Entonces, es un paciente varón de 55 años, es una radiografía en el cual durante su primera semana de evolución en UCI se le toma, y ustedes podrán ver, un infiltrado en parches bilateral marcado. Y este es otro paciente varón de 57 años, también del Hospital Alberto Sabogal, pero ya en su segunda semana de evolución en UCI. Ustedes podrán ver que en la parte de la tomografía los infiltrados son más marcados. Hay un infiltrado alveolar, ya no solo es intersticial como la mayoría de los pacientes COVID que nos habían descrito. Entonces parece ser que al pasar los días, ya en su segunda semana se compromete con mayor severidad. Estas son unas imágenes que se publicaron en el artículo de los primeros casos de China, en el cual se ve más un patrón intersticial, eh, a diferencia de los patrones alveolares que les he mostrado. Estos son patrones más intersticiales. Algunos así también se están comportando en el Perú, pero la mayoría, por lo que yo he visto, son más de patrón alveolar. Ahora, aquí hay una cosa característica que lo ha tratado de escribir el doctor Gattinoni en relación a que hay una forma de presentación con inflamación local y estrés focalizado, con un patrón intersticial, que lo llama una forma leve, que él le llama un patrón tipo L, que es de baja elastancia, significa que es de compliance estática mayor, nosotros lo consideramos mayor de 40. Generalmente este tipo L o leve es de baja alteración BQ, el peso pulmonar es bajo y son poco reclutables. Digamos, están en ventilación mecánica, pero no son tan severos. Y hemos visto algunos de estos pacientes con compliance estática mayor de 40. El otro grupo, el tipo H para Gattinoni, son de gran elastancia,
son gran cantidad de shunt que tiene el paciente. Y aparte de eso, el peso del pulmón es mayor y son altamente reclutables. Estos lo consideramos como si fueran competencia estática menor de 40. Entonces hay dos grupos, tanto el tipo leve, que es más intersticial, y el tipo H, que es más alveolar, más duro el pulmón. Para Gattinoni, el tipo L es cuando la complejidad es mayor de 50. Creo que para nosotros, yo lo que he visto, la mayoría son mayor de 40. Entonces se consideraría como tipo leve o tipo L, ¿no? Y para este tipo, Gattinoni habla que dice que no hay nada para reclutar estos patrones intersticiales y usar la maniobra de prono solo como rescate, o sea, cuando el PAFI está muy bajo, que recomienda Gattinoni. Esta maniobra siempre mejoraría la oxigenación en ambos fenotipos, pero en el tipo L quizá es mayor el costo de la maniobra que el beneficio, es lo que refiere Gattinoni. Vamos a ver, ya haciendo una introducción, cómo van a comportarse tanto esos dos grupos, ¿no? Uno de los grupos generalmente alveolar y el otro grupo intersticial. Este es uno de los primeros artículos que salió el 28 de febrero del 2020 de una publicación de China, donde ocurrieron los primeros casos de la infección por COVID-19, y en el cual vemos que la edad promedio de estos pacientes que ingresaron a UCI, que son 67 pacientes que ingresaron a UCI, podemos ver ahí en este grupo que la edad promedio es 63 años de los que ingresaron a UCI y bueno, no había antecedente de fumadores en este grupo que ingresaron del 100%, un 66% no tenía ningún antecedente de haber consumido o sea consumidor de cigarrillos o de tener antecedente de fumar, ¿no? Pero lo importante de aquí es lo que les traigo a cotación. El patrón intersticial que vemos es casi el 15% en la radiografía que se ven en estos pacientes críticos que llegan a UCI, y el patrón ya alveolar bilateral es 69%. O sea, ese grupo de graves, severos en China es 69% y esos patrones leves intersticiales son 15% por radiografía. Pero cuando le hacemos la tomografía a ese grupo, vemos que el patrón, digamos, de parches bilaterales es mayor en 70% y el intersticial es 26%. O sea, el tipo severo sí hay un gran porcentaje para este estudio que se fue publicado en China, y el leve o el intersticial es en menor medida un 26%. Ellos vieron que en su UCI el 40%, 27 de 67 pacientes hicieron síndrome de distrés severo, SARS por COVID, y requirieron ventilación mecánica invasiva en el 37% de los casos. Mira, aquí una cosa importante, ellos utilizaron bastante BNI y también oxigenoterapia, ¿no? En estos pacientes que llegaron a UCI. Su mortalidad de estos pacientes, como estos ingresaron a UCI, pero no todos llegaron a ventilación mecánica, su mortalidad es 22%. Baja, porque parece que ingresaron varios a UCI y no llegaron a ventilación, trataron con BNI o con cánulas de alto flujo y trataron de sacarlo. Este es otro estudio ya más cercano, digamos, son papers se manda, que de hecho que son estudios primarios de COVID. Este es del 1 de abril del 2020, de un estudio en la Unidad de Cuidados Intensivos de España. Son 48 pacientes en la UCI de España, 2 hospitales públicos de Vitoria, de UCI, todos con confirmación para SARS-CoV-2 en España. De esos 48 pacientes, 27 fueron hombres, de la edad promedio 63 años, y si se dan cuenta aquí, el 94% llegaron a intubación, o sea, un gran porcentaje, 3 cánulas de alto flujo, 2% fue a ECMO, a circulación o oxigenación de membrana extracorpórea, y 49% requirieron ventilación prona, que es el motivo de la ponencia que estoy diciendo. O sea, solo un porcentaje fue ventilación mecánica prona. Y actualmente, después de 15 días, el 31% de los pacientes, bueno, fallecieron o murieron, ¿no? 22% fueron extubados y 47 siguen en ventilación mecánica. O sea, no podemos todavía ver su mortalidad, que es 31%, porque algunos todavía están en la UCI,
pero están todavía en ventilación mecánica, ¿no? Y aquí ellos ven la ventilación prona 49% en este estudio que de España que están haciendo. En el de China, por ejemplo, 42% de ventilación mecánica prona. No todos van a ventilación mecánica prona, por lo que vamos viendo varios artículos, entonces, el de China. Los demás no tenemos datos si fueron a ventilación prona. Esta es una comparación con un estudio antiguo de España, de reloj, de influenza, que el 66% era ventilación prona. Por lo que veo, por razones técnicas, por algunas condiciones, no el 100% están yendo a ventilación mecánica prona. De este estudio, la conclusión que a los 7 días de SAR, digamos que requirieron intubación, el 80% aún requirió ventilación mecánica. Eso quiere decir que la mayoría salen después de los 7 días todavía de estar en UCI, en ventilación mecánica salen todavía, se pueden recuperar, o sea, gran cantidad, todavía 80% sigue en ventilación mecánica, ¿no? Y la mitad fueron a ventilación mecánica prona, como ya les comenté. Y después de los 15 días de ingreso a UCI, la mitad de los pacientes permanecieron intubados, mientras que un tercio falleció, que es el 31% que les comenté, ¿no? Este es otro artículo del 30 de marzo del 2020. Es una publicación en Seattle, en Estados Unidos, en el cual miran sus tomografías de estos pacientes, patrón intersticial, pero ya con componente muy difuso, vidrio esmerilado, muy severo. Y en este estudio de Estados Unidos, que también fueron en UCI por SARS-CoV, digamos, COVID-19, son 24 pacientes, de edad promedio 64 pacientes, 63 eran hombres, y casi el 75% entró a ventilación mecánica de estos pacientes que ingresaron a UCI. La mayoría requirieron vasopresores, estaban hipotensos, y la mitad de ellos, en estos 14 días de seguimiento, han fallecido, o sea, 12. La mortalidad, 50% a un seguimiento de 14 días, ¿no? 5 fueron dados de alta a la casa, 4 fueron dados de alta a la UCI, pero permanecieron todavía en el hospital, y 3 continuaron recibiendo ventilación mecánica en UCI. Y aquí podemos ver en este estudio de Seattle, de Estados Unidos, bueno, la posición prona o ventilación mecánica prona en el 28%, no pasan del 50%, tampoco aquí es, digamos, la ventilación prona no utilizan frecuentemente. Me parece que es por razones técnicas, es difícil en un paciente con infección con COVID hacer todo este procedimiento de ventilación prona, pero sí se lo están haciendo. Y sí, los americanos utilizan gran cantidad de cánula nasal de alto flujo, por lo que veo 10 de 24, ¿no? Y también no invasiva. Bueno, no invasiva, disculpen ninguno. Como el resto, su presión plató es baja, no son altas, no son muy altas como los SARS por influenza, requieren gran cantidad de oxígeno, y la compliance con el promedio acá es de 29. Y bueno, aquí la mortalidad en este estudio de Estados Unidos de Seattle es 50% de mortalidad. Mire, esto todavía hay que esperar porque si pasan los días es probable que algunos de los que están en UCI todavía puedan llegar a fallecer. Entonces, esa mortalidad que tenemos de 31, 50, eso es porque son los cortes pequeños, pero vamos a ver después cómo van saliendo. Es probable que se suban hasta 50, 60% de mortalidad. Y esto es otro estudio ya de 150 pacientes, digamos, en estado crítico de China, que fue publicado el 3 de marzo del 2020, en el cual 68 pacientes fallecieron. Esos 68 pacientes que fallecieron de 150, más o menos representa casi el 50%, y nos dice que la mortalidad generalmente está en la segunda semana y en la tercera semana después de iniciado los síntomas, ¿no? Entonces, viendo estos estudios, estos datos, ¿por qué pronar a los pacientes con infección de COVID-19 si después de haber sido intubados y un síndrome de estrés respiratorio severo? Acá podemos ver un paciente con COVID-19 en el Hospital Cayetano Heredia, y este es otro paciente en ventilación prona. ¿Por qué algunos hemos pronado en el hospital? Algunos por razones técnicas, que sí se puede, algunos no se han logrado por diferentes motivos, pero
Vamos a explicar aquí por qué es importante la pronación. De la parte fisiopatológica, sabemos que en un síndrome de estrés, en un SARS, sea por influenza, por COVID o por cualquier otra infección, la parte anterior del pulmón requiere pocas presiones para poder abrirse, digamos, los alveolos, a diferencia de la parte posterior del alveolo, cuando está consolidado, en el cual necesita gran cantidad de presión. Entonces, al ver eso, podemos ver que los alvéolos que se reclutan con menor presión están en la parte anterior del tórax, y en la parte dorsal o posterior del tórax tenemos alvéolos que requieren grandes presiones. Entonces, por lógica, cuando pronamos al paciente, la parte posterior que necesitaban grandes presiones para poder abrir, cuando lo pronamos a los pacientes, esos alvéolos posteriores se reclutan fácilmente y pueden ayudar a oxigenar a estos pacientes. Al pasar las horas, los minutos en estos pacientes, van viendo que los alvéolos se van abriendo y van disminuyendo el shunt. Asimismo, el peso del corazón que comprime al pulmón del lado derecho como al del lado izquierdo disminuye en la ventilación prona, porque el corazón ya está en la parte más, digamos, más abajo, más ventral, y ya no le perjudica la ampliación del pulmón. Entonces, algunos datos que tenemos de algunos estudios que hacíamos en síndrome de estrés en el hospital Cayetano Heredia, 143 pacientes, y hay un gráfico que sí quisiera mostrarles, es que cuando vimos antes de pronarlo, entonces la oxigenación o el PAFI pre-prona, vimos que a las 6 a 12 horas mejora la oxigenación tanto de los vivos como de los fallecidos. O sea, el PAFI siempre va mejorando porque lo que hace es mejorar los alvéolos que estaban colapsados de la parte posterior, y la oxigenación mejora del paciente. Pero no solo eso vimos, sino que también el CO2 disminuye al pasar las horas de ventilación prona. El CO2 va disminuyendo tanto en el grupo de vivos como en el grupo de fallecidos, y lo que habla es que disminuye el espacio muerto de este grupo de pacientes. Entonces, si vemos que en la parte anterior solo ventilábamos y había poca perfusión, cuando lo pronamos disminuye el espacio muerto y puede eliminar mayor cantidad de CO2 cuando lo mantenga en ventilación prona, ¿no? Es una cosa importantísima para, digamos, evitar necesitar un paciente grandes frecuencias o volúmenes tidales. Yo puedo disminuir ese CO2 tratando de hacer una ventilación prona. Posteriormente, claro, en los estudios del PROCEBA del año 2013, la ventilación prona demostró que mejora la supervivencia, mejora la mortalidad en el grupo de prona sobre el supino, y eso se ha demostrado. Creemos que en UCI, en estos pacientes con COVID-19, UCI COVID, las indicaciones deberían mantenerse hasta el momento, todo síndrome de estrés agudo severo, bajo los criterios de PROCEBA. Si el PAFI es menor de 150, el FIO mayor de 60, el PIB mayor de 5, debería pronarse. Con hipoxemia refractarias también debería pronarse este grupo de pacientes. Y la duración de la ventilación prona en pacientes con SARS-CoV-2, ¿hasta cuánto debería pronarse? ¿5 días, 10 días? ¿Cuánto tiempo? Eso depende de la resolución del cuadro del paciente. Si el paciente tiene un PAFI mayor de 150, con PIB menor de 10 y FIO menor de 60%, haga tomado a las 4 horas de posición supina, y el paciente mantiene ese PAFI mayor de 150, es probable que ya no requiera más ciclos de pronación, y ya comenzaríamos a ver cómo lo dejamos en supino al paciente, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el tiempo de ventilación mecánica prona al día o intervalos de pronación? Creo que la mayoría de los estudios, con los metaanálisis que se hacen, los estudios randomizados, se sabe que mientras mayor tiempo al día dura una ventilación prona, mayor de 12 horas, 18, es mejora la mortalidad, y debería ser así, ¿no? Mientras mayor tiempo sean las horas de ventilación mecánica prona,
mejoraría la mortalidad por estos metaanálisis. Sin embargo, hay una pregunta adicional que aún todavía, digamos, estamos, o se está haciendo estudios para poder determinar si se puede hacer ventilación mecánica prona continua mayor de 18 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, ¿no? Entonces, ahí hay algunos estudios publicados, como acá en el Journal de Critical Care del 2009, en el cual son estudios primarios, donde se ventiló más de 48 horas en posición prona, y de hecho que no son estudios comparativos con otros, pero en el cual se utiliza 48 horas para ventilación prona. Hay otro aquí publicado en China que se utilizó hasta 72 horas en el 2007, y el último, que son también una publicación de ventilación mecánica prona, 72 horas, en la revista chilena de medicina intensiva. De estos tres estudios que tenemos en síndrome de estrés con ventilación mecánica prona, 48, 72 horas, lo podemos resumir en este siguiente gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá, como les decía, el estudio de China de 72 horas, el estudio aquí de Romero de 55 horas, y otro estudio también de Cornejo del 2011 de 72 horas, en el cual su mortalidad en síndrome de estrés podemos ver que es 36, 40, 25, digamos, están equivalentes más a los que hemos visto con 18 horas de ventilación prona. Lo ideal sería comparar 18 horas versus 24 o versus 48 versus 72 grupos randomizados. Es una posibilidad, pero hasta el momento no tenemos datos para esa ventilación prona. Nosotros, tanto en el Hospital Sabogal como en el Hospital Cayetano Heredia, tenemos pacientes que han sido pronados 18, 24, 72 horas. Y aquí hay unos datos que sacamos del Hospital Cayetano Heredia, en el cual se sacó las horas del primer ciclo de pronación, que van desde 56 horas, 48, 48, 48, hasta pronaciones muy, muy cortas para ver cuál es el efecto de si es mejor pronarlo 48 horas o es mejor pronarlo 18 o menos de 18 horas, ¿no? Entonces, la mayoría son ARS severos, con apaches altos, 18 y SOFA 7.6, y en el cual, al comparar, estos son datos preliminares, como siempre les decía, que cuando hacemos ventilación mecánica prolongada mayor de 18 horas, la mortalidad es 42% aquí en el Perú, y en esta UCI, digamos, y la ventilación prona menor de 18 horas también es 44%, o sea, no hay diferencia de mortalidad. Si lo pronas a estos pequeños datos que tenemos, ¿no? En esta UCI del Hospital Cayetano Heredia, la mortalidad sigue siendo el mismo, 42 y 44%, y entonces puedes utilizar cualquiera de las dos condiciones. Puedes pronarlo 18 horas o puedes pronarlo de forma prolongada, 48 o 72 horas. Ahora, lo que siempre nos ha preocupado, y sobre todo a mí, y ahora uno va cambiando en el tiempo, es en relación a qué hacemos con las úlceras de presión después de pronar 48 o 72 horas continuas, porque sucede estas condiciones de las úlceras que más son lo que preocupa al grupo de que pronamos 48 o 72 horas o digamos, al grupo de médicos que prona de forma extendida. Y ahí hay un ejemplo que les voy a presentar de un caso muy interesante, de que es un paciente varón de 62 años con diagnóstico de síndrome de estrés por influenza A H1N1, este es del 2018, en ventilación prona en la cama 8 de UCI del Hospital Alberto Sabogal, y ustedes ven acá en posición prona, y cuando pasó las 72 horas en prona, ustedes van a ver aquí en la foto, unas úlceras de presión en tórax, abdomen y cara después de las 72 horas de ventilación mecánica prona. Tenía los tres factores importantes para hacer esta complicación. Las tres cosas que siempre hemos visto ha sido obesidad, porque mayor sobrepeso, sobrecarga hídrica y la ventilación mecánica prolongada. Entonces, cuando pasó los días, vemos que la evolución de las úlceras de presión en tórax, abdomen y cara van cicatrizándose, y este ya cuando está en supino y ha mejorado la oxigenación, y posteriormente ya vemos cuando ya están con criterios de destete, se van cicatrizando la parte de las úlceras tanto
que tenía en la parte de tórax y abdomen, como en la cara. Y esto es el paciente a los 9 meses al alta de la UCI en una visita al hospital Sabogal, después de mejora del síndrome de estrés respiratorio severo por influenza y VNI prona. Ven aquí, casi no se nota, casi la úlcera que tenía este paciente cuando estuvo en ventilación mecánica prona, y el paciente, digamos, vino bien, lo conocimos porque también su hijo se volvió a hospitalizar en la UCI, ¿no? Entonces, eh, con esto quiero concluir en relación a ventilación mecánica prona, es lo siguiente, ¿no? Conclusiones de pronación o prona en SARS-CoV-2019. Primero, la ventilación mecánica prona se puede utilizar en pacientes con infección COVID-19, ¿sí? Principalmente los pacientes con compliance disminuido o tipo H para Gatinoni. La ventilación mecánica prona debe ser temprana y según los recursos y experiencia que se tienen en los centros de atención. Sé que es difícil en la UCI COVID, a veces no se tiene todo el recurso humano, aparte de la experiencia, son algunas, digamos, el personal a veces son más jóvenes. Entonces, si se puede pronar, excelente, y lo más temprano posible, excelente, con las indicaciones que hemos dado. La tercera es la ventilación mecánica prona extendida hasta 72 horas es recomendada, principalmente por razones de recursos humanos. No podemos estar ahí despronando y pronando, ingresando a UCI, porque hay poco recurso, hay poca, digamos, equipo técnico para poder realizarlo, y porque las complicaciones, como hemos visto, son menores y son menores que los beneficios que pueda utilizar y desaparecen, como las úlceras de presión que hemos visto, ¿no? Y lo cuarto es que hasta el momento no existen estudios que valoren o descarten las recomendaciones de ventilación mecánica prona en pacientes, eh, digamos, con síndrome de estrés que hemos tenido anteriormente, ¿no? Entonces, si hay que utilizarlo tempranamente, se puede utilizar extendidamente hasta 72 horas, y hasta el momento hay datos muy básicos para poder, digamos, recomendar con alta fuerza a todos que se debe pronar o descartar que no se debe pronar. Eso que en el futuro va a haber mayor cantidad de estudios. Con esto quiero terminar. Muchas gracias por su atención y sobre todo gracias al equipo de la UCI Sabogal y UCI Cayetano y a todos los intensivistas del Perú que estamos en esta lucha contra el COVID-19. Muchas gracias también al Colegio Médico, a SOPEMI por todo el esfuerzo que están haciendo para poder llevar esta información a todos los intensivistas del Perú y todos los que están trabajando en áreas críticas. Gracias.